Muy bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces comenzaremos nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué glorioso privilegio venir a este lugar para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces y para aprender de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual enviaste esa palabra. Te pido que bendigas a los que vienen en camino, tráelos con bien a este lugar. Pedimos que no solo bendigas esta reunión, sino todas las reuniones en esta media semana. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Hoy en día existen muchos conflictos teológicos dentro y fuera de la iglesia. ¿A dónde podemos nosotros hallar certeza de lo que Dios quiere que nosotros creamos y nosotros practiquemos? Tal vez la mejor manera de responder esta pregunta es usar el método de Jesús para saber qué debemos creer y cómo debemos vivir. El Señor Jesucristo durante su ministerio nunca dijo, yo creo, nunca dijo, a mí me parece, nunca dijo, el rabino Shammai dijo. El Señor Jesucristo en todo su ministerio tenía solo una fuente de autoridad y era la palabra escrita de Dios. Un escrito está. Era su fuente de autoridad para sus creencias y las prácticas de su vida. Así que en este primer tema vamos a colocar la pauta para todo lo que vamos a estudiar en estos días que estaré con ustedes. Vamos a ver qué fuente de autoridad usó Jesús en todos sus conflictos teológicos con aquellos que cuestionaban su ministerio. Vamos a comenzar yendo a Mateo el capítulo 13 y los versículos 53 al 57. Mateo 13, 53 al 57. Jesús acababa de enseñar varias parábolas que se encuentran registradas en ese capítulo. Y cuando Jesús terminó de enseñar sus parábolas, hubo una reacción muy interesante. Vamos a leer, comenzando en el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, que era Nazaret, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿De dónde saca este hombre su autoridad? ¿Cómo es que habla tan poderosa y claramente? Pero en vez de aceptar lo que él enseñaba, dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque su propia familia cuestionaba el ministerio
y las enseñanzas de Jesús. Y además, todo su pueblo también se preguntaba, ¿de dónde sacaba Jesús toda esta sabiduría, todo este conocimiento que estaba compartiendo? La respuesta a la pregunta de las personas de su pueblo y de su familia se contesta por el hecho de que el Señor Jesucristo tenía como fuente de autoridad la palabra escrita, que en ese tiempo era el canon del Antiguo Testamento. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 175, sobre el contraste entre los líderes espirituales de la época y las enseñanzas de Jesús. Dice la cita así: si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza, la enseñanza de Jesús, habría realizado una reforma cual nunca la presenciara el mundo. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubieran interpuesto, según dice ella, los sacerdotes y los rabinos? Una reforma cual nunca lo presenciara el mundo. ¿Por qué se oponían a Jesús? Noten lo que sigue diciendo. Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su comparecencia ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto, porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Muy interesante esta cita. Ahora la pregunta clave es: ¿de qué dependían los eruditos de la época de Jesús? No dependían de la palabra escrita. Dependían de tradiciones que supuestamente habían sido pasadas de generación en generación oralmente desde los días de Moisés. No se guiaban por la palabra escrita, sino por las tradiciones que supuestamente habían sido transmitidas de generación en generación. Ahora, en nuestro tema de esta mañana, voy a trazar la mayoría de los conflictos teológicos que tuvo Jesús en el tiempo que dedicó a su ministerio. No es un tema revolucionariamente con nueva luz, pero va a colocar la pauta para la autoridad que vamos a usar aquí durante el transcurso de esta semana. Vamos a analizar casi todos los conflictos teológicos que tuvo Jesús con los expertos y los eruditos de su época. En la fiesta de tabernáculos, en cierta ocasión, el Señor Jesucristo entró al templo y enseñó. Y quiero que noten la reacción de los que escucharon la enseñanza de Jesús. Juan 7:15 lo registra. Dice: y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo es que enseña de esta manera si no tiene un PhD? Si no tiene una maestría, si no tiene una licenciatura. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? La gente se impactó tanto que los dirigentes de Jerusalén, del Sanedrín, decidieron enviar alguaciles para arrestar a Jesús, porque tenía mucha influencia sobre el pueblo. Eso lo dice el capítulo 7 y el versículo 31 y 32. Dice: y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Este hombre tiene demasiada influencia sobre el pueblo. El pueblo lo está siguiendo a él y no nos está escuchando a nosotros. Por lo tanto, enviemos unos alguaciles para arrestarlo, para coartar lo que él está enseñando. Y los alguaciles fueron, pero regresaron con las manos vacías. Quiero que notemos los versículos 45 y 46, a donde se explica por qué no lo pudieron prender. Dice allí: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaron como les mandamos? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Impresionados por las enseñanzas de Jesús, no lo pudieron arrestar. Quedaron estupefactos ellos mismos, los alguaciles, impresionados con las enseñanzas de Jesús. Múltiples veces durante su ministerio, los eruditos de Israel le preguntaron a Jesús: ¿quién te dio autoridad para enseñar? ¿Quién te dijo que podías decir esto y decir aquello? ¿De dónde sacaste tu autoridad? Vamos a anotar Marcos 11, 27 y 28. Marcos 11, 27 y 28. Dice aquí: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En otras palabras, nosotros somos los que tenemos derecho a enseñar, no tú. ¿Quién te autorizó para que tú enseñes estas cosas? Los eruditos pensaban que solo ellos tenían derecho de enseñar al pueblo. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús tanta sabiduría que impactó de forma tan marcada a las muchedumbres? Quiero leer una cita de un libro que lamentablemente no está en español. Se llama La historia de Jesús, es del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor dice de dónde sacó Cristo tanto conocimiento de las Escrituras. Dice en la página 30 de ese libro: por medio del Espíritu Santo, Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. Por medio del Espíritu Santo, Dios le dio instrucciones a María sobre qué enseñarle y cómo enseñarle a su hijo. Ahora escuchen: María le enseñó a Jesús de las Escrituras. ¿Le enseñó las tradiciones de los ancianos? No. Dice: Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. María le enseñó a Jesús de las Escrituras, quien aprendió a leerlas y estudiarlas por sí mismo. No solo su madre le enseñó las Escrituras, sino le enseñó a leer y estudiar las Escrituras por sí mismo, y no depender de las tradiciones de los ancianos y de los eruditos, los escribas, que eran los teólogos de la época. Ahora podemos notar esto, la diferencia entre Jesús y los eruditos de su época, mirando la primera visita de Jesús al templo de Jerusalén. Quiero leer de Lucas 2, 41 al 47,
a donde se describe la primera visita de Jesús al templo de Jerusalén cuando tenía 12 años. Dice, comenzando en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, indudablemente alarmados. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, de los eruditos, los teólogos de la época. Los encontró sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Interesante, me hubiera gustado saber qué les preguntó. Posiblemente les digo, ¿ustedes creen que el Mesías va a venir y va a destruir a los romanos y colocar a Israel sobre la cumbre? ¿Qué hacemos con Isaías 53? ¿Qué significa el sacrificio del Cordero? Me imagino que Jesús habrá hecho esas preguntas. Así que dice, lo hallaron en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, recuerden, 12 años, el Espíritu Santo le había enseñado a su madre y su madre le enseñó a él a leer y a estudiar las Escrituras por sí mismo. Y dice, se maravillaban de su inteligencia. Y ahora escuchen, y sus respuestas. Hizo preguntas, obviamente no le pudieron responder bien, así que dio las respuestas. ¿Cuál era su fuente de autoridad? La palabra de Dios escrita. Un escrito está. Quiero leerles la descripción que da el libro deseado de todas las gentes de esta visita de Jesús al templo. Se ofendieron los teólogos cuando este niño les enseñaba. Dice la cita en la página 85 del deseado de todas las gentes: de toda manera gentil y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Es decir, cuando Jesús trataba a la gente, dice aquí que la trataba gentil y sumisamente. Ahora sigue diciendo, porque era tan gentil y discreto, los escribas y ancianos suponían que aceptaría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Porque era buena gente, dice, este va a ser fácil presa. Escuche lo que sigue diciendo. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Es decir, las tradiciones, las prácticas que habían sido pasadas de generación en generación. Pero note lo que sigue diciendo. Pero él exigía como autoridad la santa palabra escrita. Este es el tema central. Estoy predicando este tema con un propósito muy importante, y es que la palabra escrita es la norma absoluta. Lo vemos en el caso de Jesús, en el ejemplo de Jesús. Y si nosotros vamos a seguir en sus pasos, tenemos que obedecer la palabra escrita. Sigue diciendo, Jesús estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras de comienzo a fin. A los 12 años parecía conocer las Escrituras de comienzo a fin,
y las presentaba con su verdadero significado. Ahora escuchen esto. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos. ¿Están captando el cuadro? Ahora vamos a mirar los casos donde Jesús empleó las escrituras. Comenzamos con las tentaciones de Jesús. Muy interesante. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús marcó la pauta de cómo iba a enseñar y cómo iba a enfrentarse a las preguntas capciosas de los eruditos de la época. Ahora, cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Pero luego llega el tentador y dice: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús está pensando: ¿cómo que si soy? La voz dijo que soy. Inmediatamente detectó al tentador porque estaba expresando dudas. Si eres. Jesús dice: ¿cómo que si eres? La voz dijo que soy. No dudo de la palabra de mi Padre. Si eres Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Vamos a leerlo en Mateo 4, versículo 3 y el versículo 4. Vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús dijo: a mí no me parece que debo hacer eso. No me sale hacer eso. Dice, él respondió y dijo, ¿qué cosa? Escrito está. ¿Saben de dónde viene ese versículo? De nuestra lectura bíblica, Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús contestó: escrito está. Ahora viene la segunda tentación. Satanás dice: a este hombre le gusta vivir por un escrito está. Le gusta un escrito está. Entonces, ahora yo le voy a decir: escrito está. Nota lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Te gusta citar la Biblia? Pues ahora yo te la cito. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Un texto que viene del Salmo 91. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que el diablo dejó por fuera una frase. Dejó por fuera la condición bajo la cual Dios cumple su promesa. ¿Qué dejó por fuera? Dejó por fuera la parte que dice: te guardarán en todos tus caminos. El Padre no le había dicho a Jesús que saltara del templo. Lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús es: reclama la promesa de la protección de Dios en desobediencia. Desobedece a tu padre, salta al templo y reclama la promesa: Señor, protégeme. Es como un alumno que no estudia nada para un examen y luego ora para que el Señor le ayude a pasar el examen.
Es como un individuo que va a tomar un viaje en el carro y ora al Señor, Señor, protégeme en este viaje, y luego maneja 160 kilómetros por hora. Es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. ¿Cómo le contestó Jesús? Interesante. Jesús le dijo, escrito está también, escrito está también. Y ahora Jesús va a citar Deuteronomio 6:16. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego viene la tercera tentación. Se encuentra en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué qué? Oh, porque está escrito. Y lo que Jesús va a citar es Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. La palabra escrita. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A base de qué enseñaba Jesús? Lo que estaba escrito. No lo que decía el rabino lo que decía el erudito otro. No, Jesús exigía que estuviera en armonía con la palabra escrita. Ahora hablemos en cuanto al comienzo del ministerio de Jesús. Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, en la sinagoga. ¿Cómo demostró Jesús que Él era el Mesías? Jesús no dijo, oh, yo soy el Mesías por los milagros que hago. No. ¿Cómo justificó Jesús su función como Mesías? Noten lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Lucas 4, empezando en el versículo 18. En esa época había un rollo, porque cuando dice un libro era un rollo, un pergamino, y se invitaba a alguien para que tuviera la lectura bíblica, alguien del público para que leyera un pasaje de las Escrituras, y le pidieron ese sábado a Jesús que tomara el pergamino y escogiera la lectura bíblica. Y fíjense la lectura bíblica que escogió Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estaba leyendo de Isaías 61, 1 y 2. Todo lo que dice Jesús aquí viene de Isaías 61, 1 y 2. Jesús está autenticando su ministerio con las Escrituras. Y luego dice que Jesús cerró el pergamino, enrolló el pergamino y dijo en el versículo 21, hoy se ha cumplido no les oigo, se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos. ¿Cuál era la fuente de autoridad de Jesús? La escritura. Jesús, durante su ministerio, siempre justificaba lo que enseñaba por las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy tenemos también el Nuevo. Noten Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Jesús está hablando a un grupo de judíos y dice lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, yo no necesito acusarlos a ustedes porque Moisés mismo los acusa a ustedes.
Bueno, Moisés estaba muerto en este tiempo. Está hablando de sus escritos. Sigue diciendo, versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí, ¿qué? La palabra clave. De mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Los escritos de Moisés, no las tradiciones que supuestamente Moisés había transmitido por sucesión de generación en generación, las tradiciones y las máximas de los teólogos de la época. En cierta ocasión Jesús tuvo un conflicto con los eruditos de su época sobre el asunto de la tradición de los ancianos. Vayan conmigo a Marcos 7, y vamos a leer los versículos 9 en adelante. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál es el contraste aquí? El mandamiento de Dios y ¿qué cosa? A la tradición de ellos. Es la palabra escrita versus la traducción. Ahora fíjense, porque Moisés dijo, ahora ¿a qué se va a referir Jesús? ¿A las tradiciones o a la palabra escrita? La palabra escrita, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Está citando la palabra escrita. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, Éxodo 21:17. Está citando los escritos de Moisés. Pero vosotros decís, y en un momento le voy a explicar qué tradición es esta que ellos tenían que contradice la Biblia. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Y qué hace esta tradición? Versículo 13, invalidando ¿qué cosa? La palabra de Dios con vuestra ¿qué? La tradición contradice ¿qué? La palabra escrita. Ahora ustedes dicen, ¿qué es eso de corbán? La palabra corbán significa dedicado. Había una tradición que se llamaba corbán, a donde los hijos podían dedicarle todo lo que tenían al templo, pero podían usar todo lo que tenían durante toda su vida y luego cuando murieran quedaba como propiedad para el templo. Y entonces venían los padres en alguna necesidad a los hijos que habían dedicado todo al templo, y los padres le decían, hijo, hija, por favor ayúdame que estoy en una situación difícil. Yo no puedo porque todo está dedicado al templo. Esa era la tradición de corbán. Jesús dice, esa tradición donde ustedes deshonran a sus padres contradice la palabra escrita que dice, honra a tu padre y a tu madre. Cualquier tradición que contradiga la escritura no es de Dios. Ese es el punto clave. Y noten el versículo 13. Invalidando ¿qué cosa? La palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, corbán es solo un pequeño ejemplo de cómo ustedes se guían es por la tradición y no por la palabra escrita. Cierto erudito vino a Jesús un día, se autoproclamaba experto en interpretar los escritos de Moisés. Vino a Jesús y le hizo una pregunta: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús lo miró porque era erudito, era un teólogo en la época, bien educado. En el versículo 26 de Lucas 10, dice, Jesús le dijo, ¿qué es que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, tú eres el erudito,
tú me haces esta pregunta, ¿cómo tener la vida eterna? ¿Para qué me preguntas a mí si tú eres el experto? Y entonces el joven, noten que dice, ¿cómo qué? ¿Cómo lees? ¿Cómo qué encuentras en la palabra escrita? Y el joven luego le citó Deuteronomio 6:4. Amarás a Jehová tu Dios por sobre todo. Y le citó Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El erudito está citando las escrituras. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la fuente de autoridad de Jesús? La palabra escrita. En otra ocasión vinieron los eruditos y le dijeron a Jesús, tú no puedes ser de Dios, porque tú das testimonio de ti mismo, pero Moisés dijo que se debe tener por lo menos 2 testigos para que una palabra sea válida. ¿Cómo le respondió Jesús? En Juan 8, 17 y 18 encontramos la respuesta de Jesús. Y si ustedes dicen que necesita 2 testigos para que se confirme toda palabra, y ustedes dicen que yo soy el único que doy testimonio de mí, están equivocados. Déjenme darles un versículo de la Biblia. En Juan 8, 17 y 18 dice, y en vuestra ley, Jesús ahora va a citar Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15. En vuestra ley está ¿qué? Escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí tienen 2. Jesús usó nuevamente ¿qué? Las escrituras. Su fuente de autoridad era las santas escrituras. En otra ocasión se levantó un conflicto porque los discípulos estaban recogiendo espigas para alimentarse el sábado. Y los dirigentes, los eruditos le dijeron a Jesús, ¿por qué tú permites que tus discípulos hagan esto? Jesús no dijo, porque tienen hambre. No dijo eso. Fíjense cómo respondió Jesús otra vez con la autoridad absoluta, la palabra. Mateo 12, versículo 3 al 5. Mateo 12 y el versículo 3 al 5. Jesús va a usar ahora la palabra escrita para justificar lo que sus discípulos han hecho. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído? Y ahora se va a referir a 1 Samuel 21:6. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y luego va a dar otro ejemplo de la palabra escrita. ¿O no habéis leído en la ley, número 28, 9 y 10, no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús le dice, ahí tienen 2 ejemplos de la palabra escrita que indican que lo que hicieron mis discípulos es perfectamente apropiado. Nuevamente Jesús dependió de la palabra escrita. En otra ocasión se levantó una controversia sobre el matrimonio y el divorcio. Los judíos tenían una tradición de que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa. Y quiero que notemos lo que dice Mateo, el capítulo 19, 4 al 6, sobre la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Ahora va a referirse a Génesis 2:24. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, ahora va a citar Génesis,
Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cómo respondió Jesús a la objeción de ellos? Con lo que estaba escrito. Esa es la autoridad. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén en el Domingo de Ramos, como se le llama, los niños estaban cantando: Hosana al Rey que viene entrando a Jerusalén. Y se enojaron los eruditos. ¿Cómo? ¿Por qué tú no mandas a callar a esos muchachitos? ¿Cómo justificó Jesús lo que ellos estaban haciendo? Mateo 21 y el versículo 16 tiene la respuesta. Mateo 21 y el versículo 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis Salmo 8:2? ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La palabra escrita. Todo conflicto. Jesús usaba la palabra escrita como su absoluta autoridad. Jesús purificó el templo. ¿Cómo justificó Jesús su acto de purificar el templo? Mateo 21 y el versículo 13 tiene la respuesta. Mateo 21 y el versículo 13, Jesús va a justificar por qué Él purificó el templo. Dice allí: y les dijo: escrito está. Voy a justificar lo que estoy haciendo porque está escrito. Escrito está, Isaías 56:7. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que yo hice está en armonía con lo que está escrito, dice Jesús. Se justifica por la palabra escrita. Vayan conmigo a Mateo 21. Jesús relató la parábola de los obreros de la viña. Dios mandó unos obreros a su viña. Cuando llegó el tiempo de los frutos, vino a buscar los frutos y no le dieron nada. Mandó otros mensajeros, más que los primeros. Llegó el tiempo de los frutos, no le dieron frutos tampoco. Finalmente dice: voy a mandar a mi hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesús. Voy a mandar a mi hijo. Seguro lo van a recibir a él. Oh. ¿Qué hicieron? Este es el heredero. Echémoslo de la ciudad y matémosle. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando termina la parábola, ellos no caen en cuenta que Él está hablando es de ellos. Todavía no han caído en cuenta que Él está hablando es de ellos. ¿Qué van a decir? Matemos al hijo y tomemos su herencia. Todavía no han caído en cuenta. Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores que tratan al hijo de esa manera? Tienen una respuesta inmediata. Le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se condenaron porque no sabían de quién estaba hablando Jesús. Y luego noten lo que dijo Jesús al final de este relato. Mateo, el capítulo 21 y el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca qué? ¿Leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quién es esa piedra? Jesús. ¿Y los edificadores quién eran? Los judíos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego dice que ellos sabían que estaba hablando de ellos. Pero Jesús justificó por las Escrituras lo que ellos iban a hacer.
En otra ocasión Jesús tuvo una disputa con los saduceos sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y por lo tanto vienen a Jesús y le hacen un relato, pero que en la vida real no se puede cumplir. El caso de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Porque la ley de Moisés decía que si un hombre moría sin descendientes, debía el hermano de él casarse con la mujer y darle descendientes. Y dice, hubo 7 que se casaron con la misma mujer. ¿De cuál de los 7 será mujer en la resurrección? Un ejemplo absurdo. Tratando de meter a Jesús en agua caliente, tratando de poner a Jesús en un callejón sin salida. ¿Cómo respondió Jesús a lo que ellos decían? Marcos 12, 24 al 27. Yo pregunto, ¿hay conflictos teológicos en la iglesia hoy? ¿Hay conflictos teológicos en la iglesia hoy? ¿Cómo se resuelven? ¿Por lo que la cultura dice? ¿Por lo que los demás dicen? ¿Por lo que me sale a mí? Si somos seguidores de Jesús, usamos el mismo método de Jesús. Todo lo justificamos con la palabra escrita. Si no está en armonía con la palabra escrita, no lo podemos aceptar. Noten Marcos 12, 24 al 27. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis ¿qué cosa? ¿Qué estaban ignorando? Las escrituras, y luego dice, y el poder de Dios. ¿Por qué dijo Jesús el poder de Dios? ¿Saben por qué los saduceos decían que no creían en la resurrección? Porque ellos dicen, es científicamente ridículo pensar que un cuerpo descompuesto y desintegrado pueda resucitar de los muertos. Eso es anticientífico, decían ellos. Pero Jesús dice, el poder de Dios es tan grande que puede resucitar a un muerto. Pero no solo usa ese argumento, sino que dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos resucitan, ahora viene la referencia a las escrituras, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cómo justifica Jesús su punto de vista? Yendo a Éxodo el capítulo 3 y el versículo 6. En otra ocasión le dijeron a Jesús, ¿el Mesías es quién? El Mesías es hijo de David. Ahora entonces Jesús dice, bueno, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué es que David le dice Señor a su hijo? Y luego citó el Salmo 110 y el versículo 1. Y no pudieron responderle. Porque últimamente que el hijo le diga al padre Señor es un problema. Pero nuevamente citó el Salmo 110 y el versículo 1. Cuando Jesús entró al templo por última vez, se entabló una conversación entre Jesús y los eruditos y los líderes espirituales de la época. Vamos a leerlo en Mateo 22, 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, del Mesías. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor a su propio hijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 110 y el versículo 1. Después de la resurrección de Jesús, Jesús les dijo a sus seguidores,
Ya las escrituras habían anunciado esto. Noten Lucas 24, 25 al 27. Iban dos seguidores de Jesús camino a Emaús. Jesús los alcanza y empieza a caminar con ellos. Y ellos dicen, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero hoy es el tercer día desde que lo mataron. Chasqueados. Y fíjense cómo Jesús les explicó lo que había ocurrido. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo comprobó Jesús que era el Mesías? ¿Por sus milagros? No, porque lo que había ocurrido estaba en armonía con la santa palabra escrita. Más tarde Jesús se encontró con sus discípulos en el aposento alto. Y noten nuevamente cómo Jesús explica lo que había ocurrido. Lucas 24 y el versículo 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Todo lo que está qué? Escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo eso estaba ya en las escrituras. Ahora quiero que vayamos a Mateo 7, 24 al 27. Una parábola de Jesús que conocemos muy bien. Los que hemos crecido en la iglesia cantábamos un corito en la escuela sabática de los niños sobre el sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre fatuo que edificó su casa sobre la arena. Fíjense lo que dice esta parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que oye lo que Jesús dice y ¿qué? Y lo hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oh, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, esta parábola tiene varios símbolos. Las parábolas son simbólicas. Cada aspecto es un símbolo. Vamos a repasar los símbolos de la parábola. En primer lugar, hay un hombre sabio. En segundo lugar, hay un hombre insensato o fatuo. Hay una casa que se construye. ¿Saben lo que es la casa? El Espíritu de Profecía dice que la casa representa el carácter que nosotros edificamos, ya sea sobre la roca o ya sea sobre la arena. ¿Qué representa la roca?
La roca representa a Cristo, pero más específicamente, Cristo como se encuentra ¿dónde? En su palabra. Edificar el carácter sobre Cristo significa edificar el carácter sobre su palabra, porque la palabra es Cristo en forma escrita. Y luego viene el acto de construir. ¿Qué significa el acto de construir? Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice: aquellos que se dejan conducir por falsas teorías y doctrinas, y quienes edifican sus esperanzas de la eternidad sobre la arena movediza, encontrarán que la tormenta y la tempestad de pruebas arrastrará su refugio de mentiras, su estructura caerá y perecerán, perdidos para siempre. Dice: los que edifican sobre falsas teorías y doctrinas, y sus esperanzas de la eternidad sobre la arena movediza. Es decir, debemos edificar el carácter sobre la roca, sobre la palabra escrita, que es edificar sobre Jesús. Y no sobre las prácticas, la cultura, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que dicen los demás, lo que dicen los eruditos, lo que dicen los libros, etcétera. No, sobre la palabra escrita. Eso es edificar sobre la roca. Pero en la parábola también hay vientos que golpean contra la casa. ¿Qué representan los vientos? Bueno, yo creo que ustedes saben qué representan los vientos. Tiene que ver con la gran tribulación que viene al final de la historia. ¿Qué están haciendo los 4 ángeles a los 4 ángulos? Están deteniendo los vientos. ¿Pero qué van a hacer últimamente? Van a soltar los vientos y va a venir la gran tribulación, el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no han edificado su vida sobre la roca de la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús? Van a caer. Como dice la sierva del Señor, perdidos para siempre. Pero ¿saben qué más representan los vientos? Representan falsas doctrinas. Yo pregunto, ¿algunos van a ser tumbados, por así decirlo, por falsas doctrinas y falsas enseñanzas? ¿Cómo no? Ustedes conocen el texto de Efesios 4, 14 al 15, donde dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego tenemos los ríos. ¿Qué representan las aguas de los ríos en la Sagrada Escritura? Representan persecución. Viene una persecución contra el pueblo de Dios, un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. ¿Cómo no? Ustedes dicen, ¿cómo sabe que los ríos representan persecución? Porque en Apocalipsis 12 dice que el dragón echó agua de su boca como un río para tratar de ahogar a la mujer, para tratar de ahogar a la iglesia. ¿Cuál será nuestra única protección en los días muy difíciles que vienen delante de nosotros, hermanos y hermanas? Conocer la palabra de Dios y vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que citar las Escrituras. El problema es que muchos adventistas no son capaces de decir escrito está, porque no saben dónde está escrito. Y aún peor, no saben si está escrito. Tenemos que regresar a la palabra y vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas nuestras prácticas, hermanos y hermanas, en la iglesia debe cuadrar con lo que dice la Biblia. Si decimos que somos seguidores de Jesús, debemos usar el método de Jesús, que no es la cultura, no es me parece, no es
así me siento o así pienso, no es lo que dicen los demás, es lo que dice la palabra de Dios escrita. Tenemos que conocerla por nosotros mismos. La sierva de Dios escribió en el libro Conflicto de los Siglos, página 580. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán mantenerse firmes en el último gran conflicto. Tremendo eso, hermanos y hermanas. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva está a las puertas. Hemos plantado, ahora escuchen bien, hemos plantado nuestros pies sobre la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Qué significa construir sobre la roca? Significa sobre la palabra inmutable de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha inventado todas cosas para distraernos de estudiar y asimilar la palabra. TikTok. La gente gasta horas y horas en tonterías, texteando tonterías, viendo tonterías en el internet, botando horas preciosas donde podemos fortalecer nuestra mente para lo que pronto vendrá, hermanos y hermanas. Es tiempo de regresar a la palabra. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que finalmente Babilonia va a caer. ¿Y por qué cae Babilonia? Porque no edificó sobre la roca de la palabra de Dios. Y mi último punto es este. Cuando Jesús terminó esa parábola, hizo un contraste muy interesante. Volviendo otra vez a Mateo 7, 28 y 29, Jesús acaba de contar la parábola del que edificó sobre la roca, que significa edificar sobre la palabra de Dios, exclusivamente sobre la palabra de Dios. Y el hombre que construyó su casa sobre la arena, ahora concluye la historia con las siguientes palabras. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se maravillaba la gente de la doctrina de Jesús? A ver, a la luz de lo que hemos estudiado, ¿por qué se maravillaba la gente de la doctrina de Jesús? Porque en todo caso se refería ¿a qué? A la palabra escrita. Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene. ¿De dónde era su autoridad? ¿Cuál palabra? ¿La palabra qué? ¿La qué? La palabra escrita. Y luego termina diciendo, y no como los escribas, que eran los teólogos de la época. Ahora, no me entiendan, hermano, no tengo nada en contra de un teólogo. No tengo ningún problema con que la gente estudie y saque un PhD. Quiero hacer eso claro. Pero no podemos confiar absolutamente en lo que dice un PhD, ni siquiera en lo que dice el pastor Borg, que está predicando esta mañana aquí. Cada uno tiene que ir a las escrituras para persuadirse de que lo que la persona está enseñando está en armonía con la palabra escrita de Dios. Es nuestra única protección, porque el diablo es un ser astuto y puede hacer parecer la verdad como error y el error como verdad. Y si no estamos bien versados en la palabra por el poder del Espíritu Santo, por eso tenemos que orar cuando abrimos la palabra y cuando leemos el Espíritu de Profecía, para que el Señor encauce nuestra mente para entender lo que verdaderamente está diciendo la Biblia que debemos hacer y que no debemos hacer. Es tiempo de que nuevamente seamos el pueblo del libro, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y que todas nuestras prácticas en la iglesia estén en armonía con lo que dice
la palabra escrita de Dios. No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino guiarnos por lo que Dios ha dejado en su palabra. Padre, gracias te damos por haber dejado tantos ejemplos en tu palabra sobre dónde sacaba Cristo su autoridad. Ayúdanos, Señor, a dedicar nuestras vidas a ti, a estudiar tu palabra, a amar tu palabra, a alimentarnos de tu palabra, para que podamos protegernos de los errores que están sobrecogiendo al mundo y también a muchos en la iglesia. Gracias por habernos acompañado. Te pedimos que sigas bendiciendo estas reuniones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.